Bueno, quería hacer un vídeo que está bastante superado, pero bueno, nos dimos cuenta, unos colegas investigadores y yo, en septiembre de 2021, un motivo por el cual no nos íbamos a poner la vacuna. No es que seamos antivacunas, ni mucho menos, creo que a nivel macro ha evitado muchos problemas, pero es cierto que había unos daños evidenciados y bueno, en tanto que yo no era una persona de riesgo, ya además ya había pasado la COVID y he sido una persona que ha tenido long COVID, pues tenía protección, entonces decidí no ponérmela para no empeorar. Entonces voy a explicar un poco qué es todo esto. Además, bueno, me decían en enero de 2021 por qué me autopautaba la aspirina, porque yo sabía que era un daño endotelial ya se sabía, incluso desde mayo, desde 2020 ya se sabe que esto era un daño endotelial, hay publicaciones al respecto. Yo no lo supe por eso, sino porque, bueno, una colega médico que tenía un dolor inespecífico torácico y con un SPEC vieron que estaba todo llenísimo de microcoágulos y yo sabía que algunas afecciones víricas acababan generando microangiopatía y daño endotelial y empecé a rascar y me encontré con esas publicaciones. Entonces a partir de ahí ya tuve claro por qué era un daño multisistémico, etcétera. El caso es que, bueno, voy a explicar un poco todo esto porque sigue habiendo gente que sigue pensando con el tema de que el cuadro principal es un cuadro de neuronal o es un cuadro disautonómico, etcétera. Pues puede generarse disautonomía, pero como una consecuencia de. Entonces, bueno, voy a explicar un poco esto. Me voy a centrar sobre todo en una publicación, que es esta que vi, que esta es la que me echó para atrás en ese momento, en septiembre de 2021, pero vamos, publicado en diciembre del 2020, creo que tiene muchísimo mérito esta publicación, porque básicamente explica por qué esta generación de vacunas causan daño y además que se está empezando a reconocer por qué generan daño y, o sea, perdón, por qué generan daño, que se están generando daños y obviamente era un follón publicar eso en ese momento, porque te podías meter en problemas. O sea, yo lo dejo ahí. Pero bueno, ya que se ha abierto el armario, ya se puede hablar sin tapujos de esto. Y bueno, imaginad una fibra muscular, que obviamente hay un lecho microvascular intramiálgico dentro y hay capilares, ¿no? Dentro del músculo. Esto es un ejemplo, ¿no? Entonces hay células endoteliales que están, digamos, la capa, ¿no? De ese tubo, de ese capilar, que obviamente en arterias pues hay íntima, pero hay media y adventitia, etcétera. Pero bueno, en un capilar, la S1, que es un fragmento de la spike, que a su vez, bueno, es una proteína, la proteína famosa que sirve para engancharse a las células, ¿no? La S1 de la spike se queda enganchada esta celularmente a la membrana. Eso ya se ha evidenciado, se ha visto, incluso los propios que hacen la vacuna lo admiten. He visto yo, me lo pasó de estos colegas de Galicia, pasaron que directamente ellos lo decían, ¿no? Que se quedaba enganchada directamente en la membrana, la spike. Entonces, esto no ocurre si cogemos la S1 truncada, ciertas partes del S1 no consigue, porque es una función estructural la S1 para que se quede enganchada, ¿no? Hay una, se llama, bueno, hay una configuración cerrada y una configuración abierta de la S1, ¿vale? Está la parte de la binding receptor domain, etcétera. Hay partes que mutan más rápido y otras que menos, entonces eso también es un problema. Bueno, me estoy enrollando un poco, pero el tema de los monoclonales no va muy bien porque se producen mutaciones de escape incluso in vivo, ¿no? Entonces, de una misma persona. Entonces, bueno, me enrollo un poco, perdonad. El caso es que este S1 es capaz de momificar, producir problemas de permeabilidad, etcétera. Incluso Sintias es capaz de hacer, ¿no? Se produce un problema que acaba generando esa microfuga, que acaba generando los primeros microedemas perivasculares, ¿no? Descentralizados. Todavía no se ve, la persona se empieza a quejar de dolores miálgicos, etcétera, pero le hace un electromiograma y no sale nada, etcétera, ¿no? Se produce una cascada citoquinética, porque esto alerta, por ejemplo, a los péptidos antimicrobiales, esa, esa, esa modificación de las células, pues se ve afectada, ¿no? Eso viene muy bien escrito en un paper de Piñeiro y de Fandino. Y bueno, ya de por sí, una microangiopatía genera, o sea, el daño endotelial genera un problema protrombótico. Pero si es que encima hay publicaciones que están diciendo que la S1 es capaz de alterar directamente las plaquetas, pues apague, vámonos. En cualquier caso, sea así o no, ya directamente esta situación genera
microcoágulos que son capaces de taponar esos microvasos y acaba generando pues fugas aún mayores, ¿no? Por lo tanto, el problema se agrava. Esto es lo que digo, esto es una presentación que hice a finales de agosto de 2021 para estos colegas, explicándoles un poco de puertas para adentro esto, ¿no? El caso es que, bueno, se produce un daño, ¿no? Esto intenta representar una matriz intramiálgica, pues el capilar roto, y cómo se produce una respuesta citoquinética a ese respecto, y a su vez esa respuesta citoquinética sobreestimulada, porque además la S1 es como un velcro, se queda además extracelularmente, se engancha a otros y aunque no estén infectadas, el sistema inmunológico cree que están infectadas y por lo tanto, si hay fuga y todos esos pseudoviriones de esas spikes salen y van a la matriz extracelular, pues imaginaos, ¿no? El daño que se empieza a generar. Entonces, bueno, quería un poco comentar esto, que creo que es importante, explicar lo que ocurre y claro, lo que digo, ya es mucho más, porque ya están todos abiertos y ya es el apague y vámonos, ¿no? El acabose de cómo esas spikes acaban afectando a la microvasculatura y hace edemas que ya son un poco más grandes. Algunos incluso ya se llegan a evidenciar en nuestro miograma e incluso con otras técnicas, ¿no? Quería hacer también, hay un cacao con el tema del long COVID, hay gente que dice que todos los long COVID son iguales, otros que son neuronales, otros que son hepáticos, otros que no sé qué, entonces yo hice una clasificación en su momento de 3 tipos de long COVID, A, B y C. A, no pasan la barrera a sangre, no saltan a sangre, bien sea hematopulmonarmente en el caso de una infección aguda o intramiálgicamente en caso de una vacuna. El B es que pasa sangre, ya sea por la vacuna o sea por una infección aguda. Y la C, que es persistencia viral. Entonces, bueno, la parte A es que no salta sangre y puede generar sintomatología tipo pues anosmia, disnea pero de origen pulmonar, pues una inflamación interalveolar. Se ha visto también en una publicación de Guerrero que hay un perfil que da unas IgAs elevadísimas, pues está un poco más relacionado generalmente con cuadros en principio más leves, a no ser que se acople el A con el B, ¿no? O sea, el perfil de long COVID A con el long COVID B. Edemas, pero que son edemas que no llegan a saltar a sangre, entonces son edemizaciones, pero digo, aumenta el espacio interalveolar, se produce una peor difusión en esa respiración y genera una situación de disnea. Incluso están los happy dyspnea, ¿no? Que no sienten una sensación de algo y sin embargo pues la saturación es baja. También obviamente puede dar por esa inflamación, si no se actúan con corticoides a tiempo, pues esto se puede pasar a B, ¿no? Porque acaba generándose una situación de neumonía, etcétera. Pero una hipertensión pulmonar pues también se puede dar. Hay gente que se queja de una sobrelevación de la presión en la left atrial, lo diré, la aurícula izquierda, etcétera, ¿no? Pero que no llega a ser principalmente a sangre, sino que es una situación que se queda en el pulmón y hay una primera reacción citoquinética. Si se produce esa rotura, pues lo que dice además en el paper de Nuevo Tilly es que la neumonía, mi caso fue que yo tuve unos problemas de respiración tremendos, fui allí a urgencias del Hospital Clínico de San Carlos en Madrid, yo ya era PCR positivo 2 días antes y no me hicieron placa, me dijeron que ansiedad, o sea que para que se vea un poco. Y si me pasó a mí, pues le pasaría para usted saber a cuántas personas, ¿no? Que no le hicieron ni placa, le mandaron a casa. En cualquier caso, yo pedí corticoides, pedí anticoagulantes porque sabía lo que había. Menos mal que la aspirina no necesita receta y me la puse. Y no pude hacer más. Pero si me hubieran puesto corticoides, posiblemente me habría quedado en nada. Yo tuve anosmia solamente 2 días. O sea, es que tuve un cuadro bastante facilongo, pero facilongo en principio, pero luego no fue así. También porque hice actividad física, eso aumentó la difusión hematopulmonar y acabó en sangre. Veremos que hay muchas personas que son de perfil muy atléticas, que han hecho ejercicio antes de tiempo y han desarrollado un long COVID B. Microangiopatía sistémica, el síndrome multiinflamatorio en adultos y children, la segunda tormenta citoquinética, la típica que luego genera como consecuencia la bradiquinética y cómo se genera al final una situación de fuga que acaba generando una sobreexpresión de ácido hialurónico, acaba generando, pues la gente tiene una necesidad de beber agua, como la que tengo yo ahora mismo, perdón, una situación
de pues, los ratones que hicieron los experimentos que necesitaban beber agua, estaban hiperexcitados, etcétera, ¿no? El cuadro que ya conocemos, que ya es el angiopulmón, está afectado desde dentro, ¿no? Desde la parte microvascular. Cómo se pueden generar ya los primeros microcoágulos, las coagulaciones, muchos de ellos ni siquiera salen en TAC, a no ser que sean grandes. Incluso se dicen en TAC, que me pasó a mí, que no se veían ni aquí, hasta que de repente, me pegó el cebillazo de ahí al corazón, y de ahí un montón de sospechosos golpes en muchas partes, y también estuve 4 días con un dolor de cabeza tremendo. Obviamente era un microcoágulo que había reventado, un coagulillo que había reventado el pulmón y que llevaba meses con él, y que desde entonces pues ya respiraba mejor, ipso facto, ¿no? Por un programa de ejercicio que estoy haciendo de recuperaciones. En cualquier caso, que me enrollo, angiopulmonar, cardiovascular, no llega a ser una infección de los cardiomiocitos en principio, sino que se queda en una microangiopatía intracoronaria, si bien no ya genera otro tipo de problemas, ¿no? Arterio que no atero, que también puede ser aterosclerosis, pero arteriosclerosis, rigidez, porque afecta a varias fibras, ¿no? De la fibra media de las arterias, pues la elastina, etcétera, pierde la viscoelastoplasticidad del comportamiento mecánico, se ve afectado, y entonces tiene que hacer un sobreesfuerzo ventricular, ¿no? Para vencer todo eso, y aunque no se vea, pues puede generar, sin embargo, una heart failure, lo diré, una insuficiencia cardíaca de presión hay muchos cuadros, hay muchos fenotipos de fracción de eyección preservada, ya veremos. Bueno, yo tengo una publicación pendiente al respecto. La parte neuro, obviamente, pues se ve afectada, pero en principio no tanto las neuronas, sino una inanición de esas neuronas, de la glía, etcétera, porque no llegan los nutrientes, porque la microvasculatura está mal. O sea, se ven cómo se ven afectados los indicadores de la MFS2A. Básicamente es una lisofosfatidilcolina que se encarga un poco del transporte hematoencefálico, ¿no? El transporte pasa, los nutrientes pasan de sangre a las neuronas. Entonces, si eso no llega, pues las neuronas empiezan a generar ansiedad de sobreexcitación, los ratones están excitados, las nieblas mentales, porque la fatiga crónica, porque no llega el fuel, no llega el alimento, no llega la chicha a las células. Entonces se genera una sobreexpresión de la sintetasa del óxido nitroso, se genera una sobreexpresión de receptores, algunos se sobreexpresan y otros se infraexpresan, del receptor del glutatión, por ejemplo, que el glutatión hace falta, y como no llega, pues hay un problema ahí, etcétera, ¿no? No me quiero enrollar demasiado. Gastro, pues obviamente, pues no he puesto muchos, que aquí se verá que gastro también tiene que ver long COVID C, mucho que veremos. Nefro, etcétera, ¿no? Hepático, hepatomegalias que se generan, cuadros que se generan inespecíficos en el diafragma, una sobrecarga, lo que digo, de lo que se llama el systolic pressure del left ventricle, perdón por el inglés, la precarga sistólica del ventrículo izquierdo, ¿no? Pues todo este tema. También problemas de refracción de onda en la aorta, porque la aorta contribuye al bombeo. Muchos se piensan que la aorta es un elemento pasivo, pero es un elemento activo. O sea, su viscoelastoplasticidad, su comportamiento mecánico hace que, si no funciona bien y hay una cierta rigidez de la aorta, le cuesta mucho más al corazón bombear, ¿no? Etcétera. Bueno, es un problema largo y complejo. La persistencia microvascular en la spike, porque se queda persistente fuera de la extramembrana, no solo intramembrana, pero básicamente se queda extramembrana y como un velcro. O sea, se joroba una célula, la destruyen ese endoteliocito y se va al siguiente endoteliocito, ¿no? Etcétera. Como un maldito velcro. Entonces, eso genera una persistencia, se queda ahí. O sea, aunque destruyas la célula, aunque destruyas el resto de los pseudoviriones, se van. El resto de las estructuras proteicas del SARS-CoV-2 se va, pero queda la spike. Esto genera, en principio, pues microedemas descentralizados perivasculares, que a su vez genera, pues, el cuadro edemoso, la segunda onda citoquinética, veremos que incluso una tercera onda citoquinética, etcétera. Y una inanición tisular, lo que hemos dicho, ¿no? Y un estado protrombótico ya por sí, que esto genera a su vez una tercera onda citoquinética, que es la que hemos dicho, que es la que se produce en la matriz, pues en el caso de la matriz extracelular miálgica, pues desde fuera ataca ya los vasos, porque van de un vaso a otro los que no estaban afectados, y ya se forma un carajal tremendo, ¿no? Con perdón la expresión.
Entonces hay dos tipos de B. La hematopulmonar, que es debido a un long COVID B por infección, y el long COVID, que esto ya se puede decir, que antes podían venir a tu casa a matarte, por el tema hematomiálgico. ¿De acuerdo? Es decir, salta del músculo a la sangre. Bien porque te hubieran dando los amigos un calmante en el momento adecuado, pues que te hubiera hecho aquí un moratón y ya te lo hubieras inyectado. Bien porque hubieras tenido en el pasado visto Epstein-Barr, que genera entre otras cosas microangiopatía, que mucha gente que no lo sabe se habla sobre todo de la reactivación, incluso que es capaz directamente de activar el virus, pero no es tanto eso, sino que si se produce una inmunodeficiencia, entonces obviamente la homeostasis desaparece y se sobreexpresan los virus, ¿no? El Epstein-Barr, el Zoster, citomegalovirus, etcétera, ¿no? El caso es que también se puede desarrollar long COVID B por vacuna. El long COVID C no, pero el long COVID B sí. Entonces aquí vemos las imágenes extraídas de ese paper de Nuovo y de Tilly. Esto es la microvasculatura normal en cerebro y estos son los edemas que se generan en el cerebro. O sea, es que realmente es un daño físico. Entonces estos edemas, como es un fenómeno también vasorregulador, porque se enganchan en los AC2 y se produce una desregulación vasorreguladora, además de las otras angiotensinas 1 y 9, que bueno, es un tema que para explayarse ahí. El caso es que bajones bruscos de presión, pues como las personas mayores, o sea, lo que llaman la reactivación de los brotes, que muchos todavía no lo saben, es por esos cambios atmosféricos y por eso la cámara hiperbárica sienta bien, porque si bajas los niveles de presión, obviamente la solubilidad es menor y caben menos nutrientes, cabe menos oxígeno, cabe menos de todo y las edemosidades son mayores, etcétera. Es un desastre. Bueno, long COVID C, persistencia viral. Entonces sumamos todos los efectos de la long COVID B a una persistencia viral. Hay reservorios intramiálgicos, sobre todo las personas que han hecho mucho ejercicio pueden llegar a tener más reservorios tipo B de la Spike, pero bueno, en el caso de una infección aguda muy fuerte, pues también se pueden producir reservorios intramiálgicos. En el cerebro también se ha visto, incluso pues eso, se ha llegado a ver que efectivamente incluso neuronas se han infectado, pero ya son casos muy muy graves, o sea, hay autopsias de gente con una infección aguda que no llegaban a tener las neuronas afectadas, o sea que es lo que digo, que ya son casos que no tienen por qué ser graves, pero en el cerebro suele serlo. A no ser que ya tuvieras lo que digo, ¿no? Una microangiopatía de antes o ya tuvieras problemas de antes que justifiquen eso, una inmunodeficiencia de antes por otros cuadros víricos. Persistencia en la mucosa intestinal, siempre la mucosa intestinal se queda con todo, pasa como decían hace poco, ¿no? Utilizar disoluciones coloidales de plata, que lo desaconsejo completamente porque decían que generaba ciertas mejoras, etcétera. Eso causa argiria y causa argiria porque precisamente se genera una agregación de esos metales en la mucosa intestinal, ¿no? La mucosa intestinal, por así decirlo, es como la resina y el mosquito jurásico. O sea, eso se queda ahí, pero no solo este virus, sino muchos, que muchas veces no se sabe por qué se genera esos cuadros o de repente tienes ciertas intolerancias, no se achaca a qué, o que tienes Crohn o que tienes cualquier cosa, y es por una persistencia viral de un virus no catalogado, un virus X, ¿no? Pues, etcétera. Pero la persistencia ya se ha visto, en varias publicaciones la he visto, ¿no? De la nucleocápside, de las proteínas N. Aquí tenemos un cultivo de células humanas, bueno, la expresión de la AC2 ahí, y cómo es capaz de generar incluso sintias, que son como, básicamente que disuelve las células endoteliales, o sea, y solamente por meterle la S1, o sea, ni siquiera la spike entera, ni siquiera el virus, no hay infección, pero sin embargo al meterle la S1 ocurre esto, y esto ya se sabía, y esto ya está publicado desde diciembre del 2020, o sea. Y bueno, un poco también aquí la persistencia viral de ese spike, cómo se queda extracelularmente, ¿no? Esto es una evidencia de que se queda extracelularmente, la spike. O sea, esto es el B. Esto es lo que causa el B, pero obviamente si tienes el C, pues es un B acelerado. Es como si constantemente te estuvieras chutando más vacuna, por así decirlo. Este cuadro me ha gustado porque además ellos, esto es de Galais, un paper de Galais que tiene una cohorte de un montón de personal sanitario, como pues son las IgGs de memoria de larga duración de la nucleocápsida, aquí la N, y de la spike.
Se ve que la nucleocápsida, la mayoría, pues va bajando, como el resto de las proteínas pseudobillones, va bajando, pero hay algunos casos que se quedan muy altos. Pues esos casos son los long COVID C, a mi modo de verlo, que no está interpretado así, pero sí. Y luego aquí básicamente comenta a grandes rasgos que hay una persistencia en S, en la spike, de ese IgG, pero no explica muy bien por qué. Y es por eso, porque la spike se queda enganchada y no se detecta, como no está en plasma, pues obviamente las IgMs van desapareciendo, pero hay como picos de IgM que si tú, por ejemplo, vuelves a hacer una actividad fuerte, tú eres un long COVID B y vuelves a hacer una actividad fuerte, pues vuelves a sentirte como si te volvieran todos los síntomas otro tipo de rebrotes. O sea, hay dos tipos de rebrotes. Por remover esas spike otra vez y que salten a plasma y que vuelves a llamar a las IgMs y vuelves a generar un perfil inflamatorio, etcétera, o por los cambios de tiempo por ese problema vasorregulador, ¿no? En cualquier caso, esto justifica una persistencia en ese. Ella no hizo hincapié en eso, pero eso está ahí, es por eso. Entonces, eso también explica el cuento este de que hay que ponerse la vacuna cada 6 meses, que antes ya no me atreví a decirlo, pero bueno, como ya se está hablando de que no va a ser necesario, pues mirad aquí, o sea, mes 11, mes 13, la IgG. Es decir, que esa memoria ya la tienes. Y esa memoria ya la tienes. Entonces, con una vacuna más que suficiente. Los que son persistencia, ahí decían, algunos mejoran, otros no, en general no. O sea, si ya de por sí tú eres un perfil B, ya tienes la microvasculatura mal, en cuanto te pongan la inyección vas a saltar hematomiálgica, te vas a saltar del músculo a sangre. Casi seguro, y vas a empeorar, vas a tener un desarrollo aterosclerótico, de hecho, pues yo tengo un montón de venas negras y pues imaginad pues, los que se hayan puesto 3 vacunas y que tuviera un long COVID o que ya tuviera de antes un Steinbach que le hubiera hecho una microangiopatía, etcétera, ¿no? Pero bueno, esto está ahí. O sea, esto es impepinable. Entonces, ¿a quién afecta la vacuna y por qué? Pues ahora ya podemos explicar un poco mejor y ya podemos entender un poco mejor qué es lo que ocurre. Estos datos son de diciembre del 2020, de nuevo Itili, lo que os digo. Esto es el cerebro de un ratón normal. El humano está aquí, es la primera columna. Y os voy a explicar un poco. Caspasa 3 es un indicador del daño, ¿vale? La interleucina 6 también, porque es proinflamatoria. El factor de necrosis tumoral alfa. O sea, son una interleucina de ataque, ¿vale? Proinflamatoria. Y luego, pues aquí tenemos lo que habíamos comentado del transportador de la blood-brain barrier, de la barrera hematoencefálica, que están pues unos valores altos. En el humano pues es un transporte muy alto, una desviación típica de 5,1, pero unos valores muy altos. Y bueno, de la SIP1, que es un antiinflamatorio cerebral, el receptor del glutatión 2, vemos que no es necesario sobreexpresarlo ni mucho menos. Y la sintetasa del óxido nitroso, que es para que pues, el fuel, ¿no? El óxido nitroso pues está en 5,5. Bueno, en el ratón incluso menos. ¿Qué pasa? Pues que si metemos la S2 de la spike, la parte que es más cercana a la citoplasma es un poco más cercana, que se encarga del helical bundle, toda la estructura que es necesaria para la fusión. O sea, la S2 se encarga sobre todo de la fusión, no del enganche. Por eso está la S1, pero la S2 se encarga más de la fusión. Vemos que los valores son muy bajos y que no hay ningún tipo de persistencia. O sea, se van en plasma, desaparecen, cero. No genera ningún tipo de daño, no hay caspasa, por lo tanto no hay daño, no hay interleucinas proinflamatorias. Se ve que los valores de la lisofosfatidilcolina, de la MFSD2A, son altos. De la SIP1, bueno, son valores que todavía son... O sea, no hay daño, 0,000. Sin embargo, si vemos un cerebro infectado del COVID-1, que vemos que pues, los valores de la spike, caspasa 3, interleucina IL-6, factor de necrosis tumoral, y comparamos con inyectar intravenosa la S1 sin infección. O sea, cojo una vacuna, me la inyecto, mi cuerpo es capaz de sintetizar la S y circula en sangre. ¿Qué ocurre? O sea, en principio no circula en sangre, circula en el brazo. Pero ¿qué pasa si pasa sangre? Pues pasa esto, que ahora ya sí que se puede decir de puertas para afuera, porque ya se ha dicho, incluso hay un paper que no lo dice, que es de la Science, que ha salido hace poco, que bueno, dice que
que puede haber cierta correlación, que hay casos de correlación, pero no se explica muy bien por qué. Y aquí es que esto es una evidencia impepinable, que esto es lo que me echó para atrás. Esto es por lo que yo en agosto dije, ojo, cuidado, que ya de por sí iba a esperar un poco con la vacuna, pero ya sí que aquí dije, ojo, cuidado. Porque tenemos valores inflamatorios de daño. Estos son valores de daño. O sea, de hecho, el receptor o sea, la lisofosfatidilcolinina, el transporte para las neuronas baja. Ya tienes aquí, te pasas de 94 a 30. Bueno, en su caso el ratón de 76 a 30. O sea, ya tiene. El ratón aquí ya está jodido. Con perdón la palabra. Fatiga crónica, niebla mental, etcétera. Porque no le llegan los nutrientes. Luego, los valores antiinflamatorios han bajado. Luego tiene el cerebro tiene inflamado. El receptor de glutatión lo sube. Es decir, necesitamos glutatión. Hay que aumentar los receptores. Y luego la sintetasa del óxido nitroso, que también. El fuel, básicamente para las mitocondrias intracelulares y nucleares, bueno, básicamente, pues están muy elevadas, porque no llega, o sea, esto es una inanición. Esto lo que está diciendo es que el cerebro está con inanición, no es que esté infectado, es que está con inanición y por lo tanto se produce apoptosis igualmente, claro. Tail vein injected, es decir, en sangre. Entonces ya podemos entender un poquito más qué es lo que está pasando, ¿verdad? Aquí quería hablar un poco de cuál es el paso entre long COVID A y long COVID B, que el long COVID B es el que ya es un long COVID de verdad, en el que ya tiene síndrome multisistémico, etcétera. Es una neumonía. Una neumonía, o que no lo pone aquí, pero esto ya lo digo yo, si has hecho el cabra haciendo ejercicio, como era mi caso, que yo era hacía muchísimo ejercicio y no tenía síntomas leves, estaba fatal. O sea, yo había superado ya la anosmia, había desaparecido, digo, ya me he curado. Y esto sí que no lo sabía. Entonces pasó a sangre. Saltó la barrera hematopulmonar y pasó a sangre. Microangiopatía. O sea, esto ya se habla de... Bueno, ya se habla incluso de antes, desde mayo del 2020. Esto es de septiembre del 20, o sea, de diciembre del 2020, pero ya se sabía desde mayo del 2020. Y yo también lo sabía un poco por lo que os he comentado la anécdota de esta médico que tenía tantos microcoágulos y un dolor inespecífico, ¿no? Con su SPECT. Y bueno, pues eso, pseudoviriones que pasan del resto de la batalla de la infección. Como ya has pasado de esa neumonía, pues ya tienes los vasos, digamos, esas tuberías están rotas, entonces se meten dentro de la sangre. Esos pseudoviriones. Y en el momento en el que se mete la spike en sangre, ya ese velcro se queda ahí dentro. Eso es dificilísimo de eliminar. Entonces, pues hay un daño endotelial por ese spike. Aquí habla de endocitosis de la spike, pero la spike principalmente yo creo que también, o sea, principalmente se queda fuera, pero el caso es que ya al engancharse con la spike ya se produce el daño, ya se produce esa alteración, ya se produce esa gelificación de esos endoteliocitos, ¿no? Y un poco los índices de daño que están colocalizados, básicamente. La glicoproteína spike, pues eso, la parte glico, pues es lo que hace que esté como camuflada. Eso también es otro problema, que las proteínas no están expuestas, sino que están camufladas, como si fuera un virus de camuflaje, como si fuera vestido de camuflaje de militar, y fuera difícil de reconocerlo por los propios anticuerpos, ¿no? Pues nada, el daño viene cuando se mete la S1 entera, como hemos visto, y se colocaliza principalmente, se vio que estaba principalmente en el cerebro, en el hígado y subcutáneo. De hecho, mucha gente que decía que tenía sensación como aquí de la garganta, yo entre ellos, pues como que todo esto hinchado, el tronco superior como hinchado, al sentarse problemas. Sin embargo, no se ven hepatomegalias, pero el hígado está empujando, además de que el diafragma es otro que también se ha visto afectado mucho. Se produce una ligera constricción tanto en la mesentérica como en la aorta por el ligamento arcuato medio que está un poco en la mesentérica debajo. Causa una sobrepresión en la parte, en la aorta descendente, la aorta torácica, por así decirlo, y además de que se perjudica un poco el comportamiento mecánico de la aorta, lo que habíamos dicho. Entonces todo eso le va costando al corazón bastante más y vienen estos problemas, ¿no? En la parte de arriba, etcétera. Bueno, 90% de la S1 estaba en endotelio, en microvasos, en ese experimento con los ratones. O sea, no hace falta decir más, pero bueno. Colocalizado con la AC2, obviamente, además necesitaba la TRPS, la TMPRSS2 para el clivaje, ¿no? Porque si está solo con la AC2, de hecho eso es uno de los problemas también que hay con los monoclonales y los policlonales. Que bueno, los monoclonales no funcionan muy bien porque además la S muta tanto
que esto pues no viene aquí, pero la S muta tanto que es un problema tratarlo con monoclonales porque se producen escapes de mutación in vivo. O sea, una propia persona ya muta dentro y un monoclonal pues muchas veces no es capaz. Entonces tiene que ser monoclonales específicos, un policlonal a distintas zonas donde son más cercanas la RBD o zonas que muten menos, porque además ya se sabe qué zonas de la spike, de la S1, qué zonas de la N, de la amino, bueno, de la N-terminal domain, muta más, muta menos. Bueno, me enrollo, perdón. El caso es que se localiza un daño con la caspase S3, factor de necrosis tumoral alfa, IL6, etc. Y sin embargo, cuando se utiliza una parte de la S1 truncada, pues esto es una sugerencia para las vacunas, ¿no? La siguiente generación de vacunas que esté truncada, ojo, truncada a ver cómo, porque en función de cómo la trunques puede generar el daño, no, si pones la RBD a capón completa, pues va a generarte un daño. Eso no lo he visto en ninguna publicación, pero si la pones troceada de cualquier manera, pues puedes generar un cuadro con daños, o sea, hay que trocearla de cierta manera. Pero el caso es que así no se queda en endotelio, por lo tanto no hay persistencia, el cuerpo es capaz de eliminarla porque no se queda enganchada como un velcro a los endoteliocitos. Que eso tampoco lo he visto en ningún sitio, pero eso es lo que ocurre. Entonces, no hay incremento de daño, ni de perfil citoquinético de daño, ni de caspasa 3, etc. Aquí un poco vuelvo a remarcar lo mismo, ¿vale? ¿Por qué digo esto? ¿A quién afecta y por qué con el tema de la vacuna? Bueno, pues hay que tener cuidado porque si te lo meten directamente en sangre, pues ahí está el problema. Entonces, ¿a qué personas le afecta la vacuna y a quién no? Pues si tú ya tenías problemas de antes, microvasculares, es decir, el Epstein-Barr, que genera este tipo de cuadros, además de otras muchas cosas, que esto tampoco lo he visto publicado, pero es así. Si tienes un hematoma, que has tenido mala suerte y justo te han puesto la vacuna y tenías un hematoma, pues porque es más fácil que pase sangre. Y si tienes long COVID, obviamente, si tienes long COVID B, ahí decían, algunos long COVID mejoran, claro, es que la mayoría son long COVID B. La mayoría de los long COVID empeoran, porque la long COVID B, cuando tú te metes el ARN mensajero, es muy fácil que pase sangre y todo tu cuerpo de manera endógena está fabricando spike. Entonces es un desastre. Empeoras. Pero los long COVID C aumenta la IgM porque de repente detecta un montón de IgM en sangre. O sea, perdón, detecta un montón de spike en sangre. Entonces sube la IgM muchísimo y puedes acabar destruyendo reservorios virales si te mueves lo suficiente para que lleguen ahí. No sé si me explico. También, si tú haces ejercicio, por eso también estoy con una experimentación, ejercicios controlados para ir manteniendo una IgM de vez en cuando, pues puedes ir destruyendo, es como si te metieras anticuerpos. Como si te metieras anticuerpos, entonces poco a poco puedes ir eliminando la spike poco a poco, que eso no está publicado en ningún sitio, estoy pendiente de publicarlo, pero bueno, yo lo cuento aquí, tampoco pasa nada. Y aquí quería poner un ejemplo con el Epstein-Barr, pero esto también es aplicable pues hay otros tipos de hipótesis con el zoster o con el citomegalovirus, etcétera, con otro tipo de virus, pero una publicación de las muchas que habrá de cómo promueve el daño endotelial, inflamación y daño microvascular, entre ellos pues la esclerodermia, ¿no? Básicamente pues como una rigidez, parestesias, que no llega bien la circulación, se produce la sequedad de algunos, incluso de los extremos, de los dedos, puede generar un montón de problemas. Puede generar problemas de arterioesclerosis directamente, por esa rigidez vascular periférica, ¿no? Que al corazón le cuesta mucho más, porque parte del bombeo, lo que digo, asistencialmente, lo hace el propio sistema vascular, además de las válvulas femorales, o sea, es la viscoelastoplasticidad y el comportamiento biomecánico angiológico es muy importante en el tema vascular, en el tema del esfuerzo de bombeo. Bueno, pues aquí pongo un poco la referencia de esta publicación, ¿de acuerdo? Y un error humano, ¿no? Pues que una enfermera, pues que te lo haya puesto mal, un enfermero, te lo haya puesto mal y salte a vena, ¿no? Y bueno, quería un poco contaros esto. Ya digo, muchas de las cosas, pues yo creo que ya algunas están superadas, pero bueno, en el momento en septiembre no lo estaban tanto. Y bueno, muchas de las cosas, pues era peligroso contarlas, sinceramente, aunque no sé, era un poco paranoico decirlo, pero era un poco peligroso. Yo creo. Pero ya se ha abierto la veda y se puede contar, entonces bueno. Yo lo contaba a nivel personal a las personas, pero no así en un vídeo y tal. Bueno, pues aquí queda puesto. Pues si se tiene dudas o si se quiere contactar para, yo que sé, una colaboración o lo que sea, bueno, pues aquí dejo
mi contacto, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, espero que os haya sido útiles y que no haya sido demasiado chapa.